Buenas, voy a seguir con la grabación de eh, el segundo video sobre el Power número 2 de cardiovascular. Voy a compartir la pantalla. Bien. Nos habíamos quedado acá. Habíamos visto, teníamos que ver la relación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad. Si bien la frecuencia cardíaca siempre se utiliza para medir la intensidad de un ejercicio, no es el parámetro más exacto para medirla, ¿sí? El parámetro más exacto, ¿sí?, es la concentración de ácido láctico en sangre. La frecuencia cardíaca mantiene una relación directamente proporcional con el aumento del ácido, con el ácido láctico, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta la concentración de ácido láctico y aumenta también la frecuencia cardíaca. Pero esta proporcionalidad se mantiene hasta un cierto punto, ¿sí?, hasta aproximadamente las 170 pulsaciones por minuto. Llegada a esta intensidad, a las 170 pulsaciones por minuto, la relación, ¿sí?, o la proporcionalidad entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio, ¿sí?, o sea, la relación entre la frecuencia cardíaca y la concentración de ácido láctico, que es el parámetro más exacto para medir la intensidad del ejercicio, se empieza a perder. A las 170 pulsaciones se empieza a perder esta relación, ¿sí?, y la intensidad, a pesar de que la intensidad sigue aumentando, la frecuencia cardíaca se va a mantener a 170 o a 175, o sea, no va a aumentar a pesar de que la intensidad aumente. Va a aumentar, pero mucho menos de lo que debería. No en relación lineal con la intensidad, ¿sí? Por esta razón es que la frecuencia cardíaca se puede utilizar como parámetro para medir la intensidad de un ejercicio, pero siempre y cuando sea un ejercicio de mediana a baja intensidad, ¿sí?, llegando, como les digo, hasta aproximadamente las 170 pulsaciones. Más allá de esta intensidad, lo más exacto va a ser utilizar la concentración de ácido láctico, que si vamos al caso, muy poco lo van a poder hacer porque es un método muy caro. Bueno, acá está lo que les decía, fíjense, relación, a ver, relación entre frecuencia cardíaca y ácido láctico, ¿sí? Llegado a un punto, aproximadamente a las 170 pulsaciones por minuto, la intensidad sigue aumentando y la concentración de ácido láctico también, pero la frecuencia cardíaca ya no aumenta tanto como lo hace el ácido láctico. Bien. Fíjense, acá tenemos las modificaciones, tanto de la frecuencia cardíaca como del volumen sistólico, en diferentes estados. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, cuando estoy tendido, acostado, ¿sí?, cuando estoy acostado, la frecuencia cardíaca va a ser de 60 pulsaciones por minuto. Persona sedentaria, ¿no? De pie, la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿sí?, cuando me pare. Ya explicamos por qué, porque va a disminuir el volumen sistólico, por lo tanto, la frecuencia cardíaca va a aumentar para compensar la disminución del volumen sistólico. Cuando empiece a correr, la frecuencia cardíaca va a aumentar también, ¿sí?, por estimulación del sistema nervioso simpático. Y cuando corra, cuando aumente más la intensidad, va a aumentar todavía más. En general siempre aumenta en relación a la intensidad de la frecuencia cardíaca. Y aumenta inmediatamente, ¿sí?, así como aumenta la intensidad, aumenta inmediatamente la frecuencia cardíaca, porque es el sistema nervioso
el que se encarga de estimular ese aumento. Y el volumen sistólico va a ser un poco diferente. Cuando estemos tendidos, acostados, el volumen sistólico va a ser alto porque el retorno venoso se va a ver facilitado. ¿Sí? Al estar acostado, la sangre no tiene que luchar contra la gravedad para volver al corazón, por lo tanto, vuelve mayor cantidad de sangre, hay un volumen sistólico más alto. Si me paro, ¿sí? El volumen sistólico va a disminuir porque disminuye el retorno venoso por efecto de la gravedad. ¿Sí? Por razón por la cual, por lo general, cuando paso de acostado a parado o de sentado a parado, tiendo a marearme después. ¿Sí? Disminuye momentáneamente el volumen sistólico, le llega menos cantidad de sangre al cerebro en ese momento, entonces me mareo. Cuando empieza a correr, la estimulación del sistema nervioso simpático va a estimular al corazón, o sea, va a estimular a que se contraiga con más fuerza, ¿sí? Por lo tanto va a aumentar el volumen sistólico y corriendo lo mismo. ¿Sí? Acuérdense que el volumen sistólico aumenta hasta una intensidad de 40-60%, ¿sí? Y de ahí se mantiene en una meseta hasta una intensidad alta en la que empieza a descender. Bien. Fórmulas para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. Si bien, o sea, acá van a tener un montón de fórmulas, no necesariamente tienen que saber todas, es para utilizarlas como recurso, nada más. ¿Sí? Por ahí la fórmula la más exacta, según el autor que recopiló todas estas fórmulas, la más exacta sería la de Inbar, ¿sí? Pero bien, pueden usar otras, ¿sí? No es exclusividad. Acá tiene más, para diferentes tipos de personas, acá hay más. Bien. Bien, una vez que obtengo la frecuencia cardíaca máxima, ¿cómo hago para calcular la intensidad en la que quiero trabajar? ¿Sí? Si vamos a utilizar como parámetro la frecuencia cardíaca para medir la intensidad, obtengo la frecuencia cardíaca máxima después de saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo sé en qué frecuencia cardíaca me tengo que encontrar durante el ejercicio para trabajar a la intensidad que yo quiero? ¿Cómo lo voy a saber? Utilizando el porcentaje de frecuencia cardíaca de reserva, ¿sí? Que se obtiene a través de una fórmula. Esto es un estimativo de la intensidad de ejercicio. O sea, se va a utilizar este método para poder calcular la intensidad de trabajo en base a la frecuencia cardíaca. Esta es la fórmula. ¿Sí? Porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva va a ser igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Sí? Operación que se va a tener que realizar primero, por eso está entre paréntesis. Y una vez realizada esta operación se va a multiplicar por la relación entre intensidad sobre 100. O sea, acá tenemos que poner, no sé, 80, que va a ser de 80% de intensidad, 60% de intensidad. La intensidad a la que queremos trabajar va acá, el número, y se va a dividir sobre 100. Ese resultado lo vamos a multiplicar por el resultado que vamos a obtener acá, ¿sí? Que ya tenemos que conocer la frecuencia cardíaca de reposo y la máxima a través de la fórmula. Y al resultado de esto le vamos a sumar de nuevo la frecuencia cardíaca de reposo. Y ahí vamos a obtener la frecuencia cardíaca exacta a la cual tenemos que trabajar, o sea, la frecuencia cardíaca que tendríamos que mantener para poder trabajar a la intensidad que nosotros deseamos. Acá hay un ejemplo. Juan, 22 años, frecuencia cardíaca de reposo de 60, frecuencia cardíaca máxima de 190, ¿sí? Obtenida con la fórmula. Si quiero que Juan trabaje al 80%, entonces tengo que usar uso la fórmula, ¿sí? Y me va a dar, fíjense, 164 pulsaciones por minuto. 164 pulsaciones por minuto sería esto,
sería el 80% de la frecuencia cardíaca máxima de esa persona, de Juan. ¿Está? O sea, sería el 80% de su capacidad. ¿Está? Bien. 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 ¿Cuáles son los factores que pueden modificar la frecuencia cardíaca ante un esfuerzo, ante un ejercicio? En primer lugar, bueno, no sé si en primer lugar, pero la edad es un factor, ¿sí? Cuanto más viejo estamos, menor es la frecuencia cardíaca en general. El grado de entrenamiento, ¿sí? Porque cuanto más entrenado en resistencia aeróbica esté, menor va a ser la frecuencia cardíaca, ¿sí? Acuérdense que siempre la frecuencia cardíaca aumenta solamente para compensar el volumen sistólico. Si el volumen sistólico es bajo, porque estoy desentrenado, la frecuencia cardíaca va a ser alta. Si el volumen sistólico es alto porque estoy entrenado, la frecuencia cardíaca va a ser baja. El tipo de ejercicio también va a modificar la respuesta de la frecuencia cardíaca, porque cuanto mayor cantidad de masa muscular esté implicada en el ejercicio, o sea, cuanto más músculos estén en contracción cuando hago ejercicio, mayor va a ser la frecuencia cardíaca, porque mayor es la cantidad de sangre que tiene que distribuirse hacia todo el cuerpo. Y son más músculos lo que necesitan recibir sangre, por lo tanto, más sangre se envía. Para eso tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Las condiciones ambientales, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver, ya lo vimos en el power anterior, cómo influye la temperatura, la humedad, ¿sí? La altitud y la presión atmosférica. Si la temperatura es alta, la frecuencia cardíaca aumenta. Si la humedad es alta, lo mismo, ¿sí? La altitud también, o sea, relación directamente proporcional con la altitud y con la presión atmosférica. El nivel de hidratación, lo mismo, ya lo vimos también en el power anterior. Si estoy deshidratado, la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? Porque el volumen de sangre es menor. Y si estoy enfermo, también la frecuencia cardíaca va a ser más alta. Bien. ¿Cómo se distribuye la sangre durante el ejercicio? Bien. Fíjense, cuando yo esté en reposo, se va a enviar mucha más cantidad de sangre a los riñones, al hígado, a las vísceras, ¿sí? Para filtrar los desechos, para digerir, etc. Y cuando esté haciendo ejercicio se va a enviar mucha mayor cantidad de sangre a la piel para transpirar, para perder calor a través de la evaporación, y a los músculos para enviarle oxígeno y nutrientes que necesitan para la contracción muscular. Bien, la perfusión o la cantidad de sangre que va a llegar al cerebro y al corazón generalmente van a ser siempre las mismas, tanto en reposo como en ejercicio. ¿Sí? No se van a modificar. Y a los pulmones también. Se mantiene invariable. A veces al corazón le llega menos sangre cuando la intensidad del ejercicio es muy alta, y como ya hemos visto, por disminución del tiempo de diástole, le llega menor cantidad de sangre al corazón. Bien, esto ya lo dije. Bien, acá hay una esquemita como para que se entienda. ¿Sí? Fíjense, las flechas grandes hacen referencia a la mayor cantidad de sangre que llega a músculos, piel, corazón, pulmones y cerebro. ¿Sí? Cerebro y corazón y pulmones en general se mantienen normal. ¿Sí? Aumenta a la piel y a los músculos.
A los riñones y al estómago y los intestinos delgado y grueso va a llegar menos cantidad de sangre, porque se van a limitar estas funciones, ¿sí? Porque son otros órganos los que necesitan perfusión. Entonces a estos se les disminuye la oxigenación y el aporte de nutrientes y de electrolitos, minerales. Bien, el índice de recuperación cardíaca. Esto no es más que un parámetro para conocer el nivel de entrenamiento por ahí de una persona, ¿sí? ¿Qué es el índice de recuperación cardíaca? Es el tiempo que demora una persona en recuperar su frecuencia cardíaca de reposo o de base una vez que terminó de realizar un ejercicio. Si le mando a correr a una persona, estaba no sé, terminó la entrada en calor, estaba en 120 pulsaciones por minuto, lo mando a correr a alta intensidad, una vuelta a la cancha, llega de nuevo y le mido la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuanto más rápido recupere su frecuencia cardíaca de reposo o la frecuencia cardíaca que tenía antes, ¿sí? Quiere decir que mayor es su estado de entrenamiento aeróbico, mayor capacidad aeróbica, ¿sí? Bien. Bien. ¿Cómo se modifica la sangre durante la realización de ejercicio? Un poco ya estuve hablando, pero en general, durante la actividad física se produce una hemoconcentración y un aumento del hematocrito por disminución de la cantidad de plasma en sangre, o sea, disminuye la parte líquida de la sangre y queda solo la parte sólida, o sea, quedan las células sanguíneas, por lo que se concentran los hematíes. Por eso se llama hemoconcentración. Y se concentran, quedan concentrados las células sanguíneas en poca cantidad de plasma. Va a aumentar la diferencia arteriovenosa con la actividad física, que esto es algo que no vamos a ver ahora, tal vez lo veamos más adelante porque es más complejo. ¿Sí? La diferencia arteriovenosa básicamente es la cantidad de oxígeno que que son capaces de extraer las células de las arterias que llegan. Las arterias llegan con oxígeno y las células en general no extraen todo el oxígeno que proviene de esa arteria, sino que extraen una parte. Cuanto mayor sea el entrenamiento de una persona, mayor va a ser esa capacidad de extraer oxígeno de las arterias por parte de las células, ¿sí? Y va a aumentar, se va a modificar con la realización de ejercicio, va a aumentar momentáneamente también. El pH va a descender, ¿sí? Por aumento de la liberación de hidrógenos, por producción de ácido láctico también. ¿Está? Ahora, este gráfico que tengo acá hace referencia a que no solamente se produce hemoconcentración por pérdida de líquido por transpiración, sino que también se va a perder líquido, se va a perder plasma durante el ejercicio de alta intensidad porque la sangre, al pasar rápidamente por los capilares, ¿sí? Tiende a salir fuera de los capilares, ¿sí? Los capilares no son totalmente impermeables, y la sangre cuando pasa muy intensamente el plasma se pierde al exterior, ¿sí? Del capilar, o sea, el espacio intersticial, que es el espacio que hay entre las células, ¿sí? Va a quedar varado ahí, va a quedar varado el agua o la parte plasmática de la sangre va a quedar varada en el espacio intersticial, que después el sistema linfático va a ser el que se encargue de retomar ese líquido que quedó fuera de los vasos sanguíneos y incorporarlo de nuevo al
a la circulación sanguínea. ¿Sí? Que tema que vamos a ver un poco más adelante. De todas maneras, esta pérdida de agua no se va, o sea, esta pérdida de agua al espacio intersticial no se va a reponer inmediatamente, sino que va a demorar. Por lo tanto, es otra razón por la cual se produce hemoconcentración. Entonces, no solamente por transpiración, por evaporación, sino además por esta pérdida de agua al espacio intersticial. Está rico. Bien, lo que estuve explicando. A ver. Bien, me olvidé de aclarar. En general, en deportistas, en sujetos que están entrenados, cuando realizan la actividad física, pierden mucha cantidad de líquido por transpiración, pero a su vez, una vez que reponen el líquido, que toman agua de nuevo, se produce hemodilución. Y lo que está acá, se produce hemodilución, o sea, lo contrario a hemoconcentración. Porque una vez que repongan los líquidos y que se recuperen y descansen durante, no sé, un día, el cuerpo aumenta la cantidad de plasma en sangre, ¿sí? O sea, aumenta la cantidad de la parte líquida de la sangre en relación a las células, en comparación con lo que había antes del entrenamiento. ¿Se entiende? O sea, a medida que yo voy entrenando, va aumentando la cantidad de plasma que forma parte de la sangre. Lo que habíamos dicho que se puede confundir con una anemia, ¿sí? Porque si tomo una muestra de sangre, la cantidad de glóbulos rojos en relación a la parte líquida va a ser muy baja. O sea, el hematocrito va a ser bajo en un análisis de sangre, pero no porque hayan pocos glóbulos rojos, sino porque hay mucho plasma, ¿sí? Mucho líquido en sangre. ¿Sí? A eso se le llama pseudoanemia del deportista. Bien, veamos un poco sobre la tensión arterial y la presión arterial durante el ejercicio. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las arterias, la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes internas de las arterias. ¿Tá? ¿Qué es la tensión arterial? Es la resistencia que ofrecen esas arterias al paso de la sangre. ¿Sí? O sea, cuando las arterias están tensas y no son poco elásticas, o están tensas o porque no son elásticas, o porque están estimuladas por el sistema nervioso y se mantienen, los músculos de las arterias se la mantienen tensa e impide su dilatación, el paso de la sangre por dichas arterias se dificulta. ¿Está? Entonces ahí podemos decir que la tensión arterial es alta, por estimulación nerviosa o por falta de elasticidad porque la arteria tiene arteriosclerosis. Bien. Hay que tener en cuenta que cuando aumente la tensión arterial, va a aumentar también la presión arterial. O sea, aumentan proporcionalmente. El aumento del nivel, o sea, cuando la arteria está más tensa, ¿sí? La presión que hace la sangre sobre las paredes internas de las arterias va a ser mayor. ¿Sí? Va a presionar más porque la arteria no se distiende, no cede, entonces la presión es más alta. Bien, acá vamos a tener esquematizado o animado, digamos, cuáles son las presiones arteriales sistólica y diastólica. Presión arterial sistólica, ¿sí? Tensión arterial
sistólica es el nivel de tensión de las arterias cuando la sangre, o sea, durante la sístole, ¿sí? Y la tensión arterial diastólica es el nivel de tensión o la presión, digamos, que hay sobre las paredes internas de las arterias en la fase de diástole. Bien, la presión arterial entonces va a depender del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. La resistencia periférica sería la tensión arterial, o sea, como dijimos, la resistencia de las arterias al paso de la sangre. Y el gasto cardíaco va a ser la relación entre frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Cuando el gasto cardíaco aumenta, porque o aumenta el volumen sistólico o aumenta la frecuencia cardíaca, se envía más cantidad de sangre, entonces hay más sangre empujando o presionando desde dentro hacia afuera las arterias. Y la presión sobre las paredes internas de las arterias aumenta porque aumenta la cantidad de sangre que se expulsa por minuto. Bien. Bien, esto que lo expliqué recién, tensión arterial sistólica y diastólica. Que hay que tener en cuenta que durante los ejercicios que son de alta intensidad, la presión arterial aumenta, la tensión arterial aumenta muchísimo, tanto la sistólica como la diastólica. Y durante ejercicios que son de baja intensidad, por lo general aumenta solamente la sistólica. La diastólica no se modifica o a veces hasta disminuye. Bien. Bien, voy a seguir. A ver. Sigo en otro video para que no se haga tan largo.